Vamos a empezar entonces con Romanos capítulo 6, si les parece. Son 23 versículos. No sé si quieren que vayamos leyendo un poco cada uno, así lo leemos todo el capítulo y después vemos lo que dice. 6, empezando desde el versículo 1. No, eso es otra cosa, pero igual ahí hay un error porque no hay Romanos 5:22. Se ve que lo hicieron con la computadora o qué, pero vamos a leer el capítulo 6. No sé, si quieren leemos 3 versículos cada uno, si les parece. Yo leo los 3 primeros, si alguien quiere después seguir leyendo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, mas la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. Después pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados de pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Alguien más que quiera leer? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del
Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, ahí, eso más bien que se lo he copiado a alguien, lo aviso para que no... Pero bueno, está de acuerdo con lo que hay que ver, ¿sí? Ahí como un resumen, las tres divisiones dice, dividir Romanos ahí en tres, o esa parte en tres, dice condenación, justificación y santificación, ¿sí? Entonces nosotros hemos pasado de un estado de condenación, ¿sí? Un estado donde éramos contrarios a Dios y donde estábamos camino a la condenación, a un estado donde el mismo Dios que nos condenaba nos ha justificado, ¿sí? Y dentro de eso ahora sigue el proceso de santificación, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito lo que es la santificación, ¿sí? Un poco lo que nos quiere decir este pasaje, un poco en figuras, ¿sí? En ilustraciones, pero está claro lo que quiere decir, si habla de la santificación. Mira, acá mi Biblia de estudio dice que hay 4 palabras en este capítulo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? La primera habla de saber, ¿sí? Dice, o conocer la realidad de nuestra unión e identificación con Cristo en su muerte y resurrección. La segunda es considerar, dice que estos hechos son verdad en lo que se refiere a nosotros y a la resurrección. Después presentarnos o someternos una vez y para siempre como vivos de entre los muertos para hacer posesión de Dios y para que Él nos use. Y la cuarta y última es obedecer, al darnos cuenta de que la santificación solo puede ocurrir cuando somos obedientes a la voluntad de Dios como está revelada en su palabra. ¿Sí? Entonces esas 4 palabras, saber, considerar, presentarnos y obedecer, ¿sí? Y a lo largo del pasaje, y todo lo que estaba viendo acá, se hace mucho énfasis en nuestra voluntad, ¿sí? En que nosotros estemos dispuestos, o que nos presentemos y lo hagamos de una manera voluntaria, ¿sí? Consciente en nuestro ser de rendirnos a Dios. Esa es la clave para que el proceso de santificación sea una realidad en nuestra vida, ¿sí? Bien, y ahí está la pregunta, ¿qué es lo que es la santificación? ¿Qué idea presenta esto de santificación? ¿Sí? Por ahí la idea que nos viene a la cabeza es un monje en una catedral oscura, así, con esa música gregoriana, así, ¿eh? Un tipo que tal vez antes se divertía, se reía y ahora no. Pero eso no es la santificación. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la santificación? ¿Qué idea tienen? Hacer la voluntad del Señor. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Santificación me da a entender como un proceso, un estado continuo en donde nos tratamos de apartar del mal o apartar de las cosas que a Dios no le gustan. Bien. ¿Qué más? Permanecer haciendo lo bueno, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Bien. Bueno, vamos a ver. Mire, yo acá lo que anoté es esto, aparte de eso es un aspecto fundamental. O sea, es fundamental que nosotros como cristianos avancemos en este proceso de santificación. Ahora vamos a ver qué es lo que es, pero uno no puede vivir una vida como le agrada al Señor sin este proceso de santificación, ¿sí? Para que tengamos una primera idea, santificar algo es apartar, ¿sí? No sé si en el Antiguo Testamento tenía un significado completamente religioso, podríamos decir, sino que se hablaba de santificar algo como apartarlo para un uso particular, ¿sí? Pero bueno, después ese término toma significado con lo que es puramente del altar, del tabernáculo, ¿no? Del templo. Entonces había una vasija que estaba santificada, o sea, estaba apartada exclusivamente para el uso del servicio del templo, por ejemplo, ¿no? Entonces santificar ya es apartarse, ¿sí? Bien. Bueno, y es
fundamental. O sea, no puede haber un creyente desarrollado en la vida si no avanza en este proceso de santificación. Y yo puse acá, no viviremos una vida plena a menos que nos santifiquemos, consagremos y apartemos para Dios. Mira, acá yo traigo unas hojitas, hoy los voy a hacer trabajar. Yo me voy a dejar esta que se arrugó un poco, les voy a pedir que repartan un poquitito esa. Sí, saca una voz y pasarla. Sí, bueno. Bueno. No sé, hay 10 hojas, hay 9. Que no sé si va a alcanzar, son 9 hojitas más esta que está acá, ¿sí? Vamos a leer un poco cada uno. Los voy a hacer trabajar. Va a faltar. ¿Ah? Los voy a hacer leerse. Bueno, faltaron algunas, pero yo leo la pregunta, dice, ¿qué es la santificación? ¿Cuál es la definición de la santificación cristiana? No sé quién quiere leer el primer parrafito. Jesús tenía mucho que decir acerca de la santificación. En Juan 17, en el verso 16, el Señor dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, y esto está antes de su petición. Santificados en la Santifícalos en tu verdad. verdad y palabra, verdad. La santificación es un estado de separación para Dios. Todos creyentes entran en este estado cuando son nacidos de Dios, más porque Él está vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Primera de Corintios 1:30, esta es una separación definitiva. Eternamente apartado para Dios es una parte Intrínseca. nuestra salvación y nuestra conexión con Cristo. Hebreos 10:10. Bueno, hasta ahí por ahora. ¿Eh? Entonces, ¿de qué habla acá? Dice, por ejemplo, que es un estado de separación para Dios, ¿sí? Y una separación definitiva, eterna, para Dios, ¿no? Bueno, yo leo el que sigue. Dice, la santificación también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de uno, y ha de ser buscada fervientemente por el creyente. Y hay de las citas de 1 de Pedro 1:15 y Hebreos 12:14. Si alguien las quiere buscar y enseguida leerlas, dice, así como el Señor oró en Juan 17, la santificación comprende la separación de los creyentes para el propósito por el cual fueron enviados al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículos 18 y 19 dice, que Él mismo haya sido, que Él mismo haya sido apartado para el propósito por el cual fue enviado, es tanto la base como la condición de nuestra separación por la cual somos enviados. Juan 10:36. Su santificación es el modelo y el poder. Otra vez me perdí. Su santificación es el modelo y el poder para el nuestro. Él que envió y la santificación son inseparables. Por esta causa los creyentes son llamados santos, agios en el griego, los santificados, mientras que anteriormente su comportamiento daba testimonio de su posición en el mundo, separados de Dios, ahora su comportamiento debe dar testimonio de su posición ante Dios y su separación del mundo. Bien, no sé si sigo leyendo yo, si alguien más quiere leer.
como quieran. Hay un sentido más, no sé si alguien quiere. Dale. Hay un sentido más que comprende la palabra santificación. En la Escritura, Pablo ora en primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Posteriormente habla del mismo Cristo como la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Y luego vosotros también seréis manifestados con él en la gloria, Colosenses 3:4. Este estado glorificado será nuestra separación última del pecado, la satisfacción plena en todo aspecto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Juan 3:2. Bien, yo leo la última parte. Dice, en resumen, la santificación es sinónimo de santidad. La palabra griega para ambos significa una separación. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. Bien. ¿Se entendió? A mí llamó la atención esto. Sí, dice, primero éramos, o dice, anteriormente nuestro comportamiento daba testimonio de nuestra posición en el mundo, separados de Dios. Ahora, nuestro comportamiento debe dar testimonio de nuestra posición ante Dios y nuestra separación del mundo. Y abajo habla de dos partes, ¿no? Primero hemos sido apartados para Dios al momento de creer, ya somos salvos, ¿sí? Ya tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, nuestro hogar allí en el cielo. Eso es la parte posicional, como dice acá. Después está la parte práctica, lo que nos toca a nosotros de la lucha de todos los días, ¿sí? Y de avanzar en este proceso, ¿sí? Yo lo veía de alguna manera como si estuviéramos en una montaña, ¿sí? Allá arriba está el premio, ¿sí? Y bueno, uno va subiendo por esa montaña y bueno, por ahí tropieza y se cae, eso es verdad, ¿sí? Pero nunca deja de avanzar. Esa tiene que ser nuestra visión, siempre avanzando hacia arriba, ¿sí? Bien. Bueno, ahí lo resume así: la obra continua de Dios en la vida del creyente, el crecimiento espiritual y ser transformados a la imagen de Cristo, ¿sí? Cada vez nuestro carácter, por ejemplo, tiene que ser más como el de Cristo. De una situación, a veces se decía esto, ¿no? Había un librito que se llamaba, no sé si se llamaba así, pero ellos empezaron a hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? Es una... Spurgeon decía eso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero hay un librito que no sé si, nunca supe bien si era una ficción o era una realidad, pero era una iglesia, ¿no? De la época también de Spurgeon ahí, que ellos empiezan a preguntarse esto, ¿sí? Ante cada cosa que van a hacer empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Entonces está el dueño de un diario y dice, bueno, ¿puedo publicar esta propaganda de whisky, de cigarrillos? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? No, dice. Después hay otro en otra situación, bueno, cada uno entonces van transformando sus vidas y hay un movimiento en esa ciudad tremendo gracias a hacerse esta pregunta, ¿sí? Y más o menos esto, ¿sí? Nosotros, ante determinada situación, nuestro hombre natural, por acá habla también, ¿sí? Nuestro viejo hombre, dice, reacciona de una manera, ¿sí? Esa es la reacción natural. Nosotros, al ir siendo transformados, tenemos que empezar a actuar más como el Señor lo hace, ¿sí? Entonces, no sé, viene alguien y me provoca malignamente, sí, y algo que desata mi enojo y qué sé yo, mi reacción natural
es reaccionar mal, ¿sí? Gritar, enojarme, decirle algo, no se la va a llevar de arriba, bueno, todas las cosas, ¿no? Es una reacción natural nuestra. Nosotros tenemos que ser transformados. ¿Qué haría el Señor ante una provocación así? ¿No? Entonces, tenemos que pasar de eso natural a la otra parte, ¿sí? Es todo ese proceso. Tiene que haber ese trabajo, ¿no? Yo creo que en la santificación es experiencial, como se dice, es posicional, experiencial y completa cuando estemos en la presencia de Dios. Sí. En la experiencial hay que llevar la cruz, porque la cruz tiene que ir crucificando al viejo Adán, pero en mí. Claro. Ahí dice la palabra de Dios que el Señor lo llevó en la cruz y lo crucificó, pero tiene que ser una experiencia personal en mi vida. Claro. Porque si no la experimentamos la cruz en nuestra vida, nunca vamos a experimentar la santificación progresiva. Claro, tiene que haber, lo que decíamos primero, tiene que haber la resolución en nuestro ser de decir, bueno, sí, yo quiero ese proceso, ¿no? Claro. Es como la llave, la voluntad nuestra es la llave que dice sí o no, ¿sí? Por ejemplo, ahí el versículo 6 dice, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? Nosotros estas dos cosas las tenemos, sabemos que somos salvos, sabemos nuestra posición, pero está la lucha de todos los días, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos esto, si estoy avanzando en eso, estoy progresando, ¿sí? Creo que hay una distinción que se puede hacer. Los corintios eran santos posicionalmente. Sí. Y ellos se habían desarrollado intelectualmente en todos los dones, en todas las capacidades, pero la obra del Señor no había bajado en sus vidas. ¿Por qué? Porque habían pleitos, decisiones, disensiones, disputas, peleas. Es la iglesia más reprobada que se puede decir, ¿cierto? Ahora, ¿eran salvos sí, eran santos también. Lo que no experimentaban era el fruto de la santificación. Y eso le puede pasar a un cristiano. ¿Puede ser? Seguramente. Y lo vemos en nuestra vida, ¿no? O sea, no, ninguno de nosotros puede decir, bueno, no, yo desde el día que me convertí, allá, ¿sí? ¿Sabe qué? Del día que me convertí ya está, o sea, yo ya de ahí nunca más un refalón, nunca más una cosa mal. No. Yo tengo que ver eso, decir, bueno, llevo 5, 10, 15 años de creyente, bueno, ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un avance. Ahora, si yo veo que no hay avance, que estoy siempre con lo mismo, siempre en el mismo problema, bueno, tengo que revisar a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Dios nos da todas las herramientas para que nosotros no nos quedemos estancados, ¿sí? Sino que podamos avanzar, ¿sí? Bien. Bueno, ahí un resumen también, capítulo 6, versículos 1 al 14, dice 3 pasos de la santificación: el pecado y la gracia, ser muerto al pecado y la unión con Cristo, ¿sí? Bien. Bien, así en resumen, ¿no? Yo no sé si después lo vamos a poder ver en detalle, pero Pablo empieza a hablar acá el capítulo, dice, y habla del bautismo, ¿cierto? Primeramente dice, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque antes había dicho que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, bueno, como decir, bueno, entonces pequemos para que haya más gracia. No, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros, y después presenta esa figura del bautismo, ¿sí? Puede referirse al bautismo en agua, ¿sí? Pero el bautismo en agua es una representación, podríamos decirlo así, ¿no? Es algo que está hablando en público de algo que sucedió en privado, ¿sí? Nosotros cuando nos bautizamos en público decimos, yo he muerto para este mundo, por eso somos sumergidos en agua, ¿sí? Y resucito a una nueva vida, ¿sí? A algo completamente nuevo. Eso es algo público, ¿sí? Un testimonio público que damos para decirle al mundo, ante otros creyentes, ante Dios y los ángeles, ante los demonios, que nosotros damos testimonio de nuestra fe, ¿sí? Miren,
Pero eso, digamos, no serviría de nada si yo no he tenido verdaderamente una muerte y una resurrección con el Señor Jesucristo. Yo lo puse así: el bautismo en agua es una representación, un testimonio público de algo que ya sucedió en secreto, podemos decir, ¿no? El día que yo entregué mi vida al Señor, cuando le di los derechos de mi vida a Él, cuando le dije, tú eres mi Señor y yo tu servidor. Se hará lo que tú digas. Yo soy tu siervo, no voy donde yo quiero, ni hago lo que a mí me parece. En definitiva, eso es lo que nosotros le dijimos al Señor, ¿sí? Le dimos autoridad sobre nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera nosotros hemos muerto a esa vieja vida y hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Entonces, por eso Él pone esa figura, ¿sí? Bien. Bueno, ahí abajo hay una pregunta, ¿sí? Dice, está el texto, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y pregunta, ¿cómo debemos reaccionar ante la gracia de Dios? ¿O cómo tiene que ser nuestra actitud ante la gracia? ¿Qué les parece? Entonces, una de las actitudes sería esa: perseveremos en pecado. Total, la gracia nos cubre, total, la gracia nos salva. No importa, vivamos de cualquier manera, total, ya somos salvos. No nos preocupemos, total, el Señor ya murió, ya dio su vida y ya nos salvó. Esa sería una actitud, pero no es una actitud de alguien que ha sido beneficiado con la gracia de Dios, ¿sí? El apóstol dice, en ninguna manera. ¿Sí? Nosotros hemos sido salvados, hemos sido limpiados por el Señor, debemos llevar una vida de gratitud, ¿sí? Una vida de agradecimiento al Señor. Él ha hecho todo eso por nosotros, ¿sí? Nosotros no le pagamos con más maldad, ¿sí? Le pagamos con gratitud. Nos alejamos del pecado, nos alejamos de lo que le desagrada, siempre teniendo en mente y a la vista la cruz de nuestro Señor y el sacrificio, ¿sí? Ya lo hemos dicho otras veces, como alguien que nos da todo, ¿sí? Nos recoge de la calle donde estamos tirados, nos salva, nos limpia, nos cura, nos abre las puertas de su casa y dice, bueno, todo lo que tengo es tuyo, ¿sí? Acá está el auto, está la casa, si necesitas dinero, ahí lo tenés, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene ese señor millonario, sí, es nuestro. Nosotros podemos entrar y salir, ¿sí? Y nosotros en gratitud, cuando se da vuelta, le clavamos un cuchillo en la espalda. Mire qué clase de personas seríamos, ¿no? Nadie haría una cosa así, ¿sí? Bien, nosotros aparte de eso dice que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida llevándonos a la voluntad del Señor Jesucristo, ¿sí? Bien. Ese es en uno de los puntos. Yo siempre pensé en el otro punto. Uno es lo mal agradecidos que somos. Sí. Y lo segundo es que mientras más pecamos, está bien, Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestro pecado no las quita la gracia. Cierto. Entonces también sería una tontera decir, bueno, peco, si Sí. el Señor me va a perdonar. Pero las consecuencias siempre las voy a tener. Es cierto eso. Eso es verdad, ¿sí? Consecuencias de toda clase, ¿no? Sí. Qué sé yo. Cada uno puede ver lo que quiera, pero, o sea, poner un ejemplo físico, decir, bueno, el Señor me está diciendo que no vaya a tal lugar y yo de burro voy y, bueno, no sé, me dan una paliza o me golpeo o no sé qué. Y consecuencias espirituales también, ¿sí? Que a veces es más difícil de verlas, pero bueno, cuando nosotros persistimos en pecar, nos perdemos la bendición de Dios. Perdemos estar en esa parte que es lo que Dios quiere, ¿sí? Bien. Entonces esa la actitud nuestra ante la gracia, ¿sí? Bueno, lo mismo. Si conduce el Evangelio a una vida de pecado, la gracia de Dios produce justicia, no pecado. La abundante gracia de Dios excede nuestro mayor pecado. No significa que haya abundante gracia para ser libres para pecar, ¿sí? El que considera eso así es porque no está viendo las cosas en la óptica correcta, ¿sí? Bien. Dice el otro versículo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Dice, ¿qué creen que significa el estar muerto al pecado? Y ahí sugiere leer el 6, bueno, del 3 al 14, ¿no? Pero, ¿qué significa eso, muerto al pecado?
¿sí? Separado, pero yo creo que tiene que ver estas dos cosas que decíamos. ¿No? Nosotros lo que nos interesa ahora es la parte práctica, ¿no? La actitud nuestra. Creo que está muy claro ahí que hay que considerarse uno y persistir en eso. Yo pensaba en esto, ¿no? Y sacaba una cuentita ahí, ¿no? Yo un día, yo hice la escuela, la secundaria a la noche, ¿no? La nocturna. Un día decidí hacer la secundaria, ¿no? Entonces fui y me anoté, ¿sí? Ya estoy anotado, empiezo, bueno. Pero ese fue el primer paso nada más, ¿sí? Después, yo sacaba la cuenta ahí, son 180 veces por año, durante 5 años, que yo tuve que tomar la decisión de ir todas las veces, 900 veces, ¿sí? Entonces, todos 900 días, más o menos, ¿no? Yo tuve que decir, bueno, voy a ir a clase hasta terminar, ¿sí? ¿Ah? No importa si había sido un día largo, si estaba cansado, si esto o lo otro, había que ir, ¿sí? Entonces, una vez nosotros tomamos la decisión, ¿sí? De consagrarnos, de seguir al Señor, de santificarnos, pero no basta con eso. Cada día uno tiene que renovar ese compromiso, ¿sí? Cada día uno tiene que ser consciente y ponerse en las manos del Señor. Cuanto más lo hacemos, más nos damos cuenta que necesitamos que sea Él el que nos vaya dando el poder y la capacitación para poder hacerlo, ¿sí? Pero todos los días uno tiene que renovar esa decisión. Yo creo que se trata de eso, ¿sí? Entonces, distintas circunstancias. Me acuerdo de un hermano de San Luis, creo que era Martínez, un cassette muy viejo, decía, bueno, es eso, considerarse uno muerto al pecado. En una situación práctica, él decía, uno pasa, decía, por la cartelera de un cine, dice, y entonces ahí se ven fotos de todos, ¿sí? Fotos de personas mal vestidas y qué sé yo. Y bueno, dice, si yo me considero muerto al pecado, decía, bueno, Daniel, ¿qué estás haciendo? Decía él, tú estás muerto, me doy la vuelta y sigo. Ahora, si yo no me considero muerto al pecado, o sea, si yo no considero que hay un corte en mi vida con respecto al pecado, yo me acerco, miro todo, y digo, a mí no me afectó, y sigo. Y esas son las dos actitudes, decía él, ¿sí? Entonces, yo me considero muerto al pecado, tiene que haber una actitud activa, ¿sí? Decir, bueno, yo ahí no me arrimo, ¿sí? Yo paso de largo, ¿sí? Ahora, si a mí no me importa, es lo otro. Y salimos de ahí creyendo que nosotros somos fuertes o más vivos y que a nosotros eso no nos hizo nada, ¿sí? Y es mentira, nos afecta y mucho, ¿sí? Bien. Dice, el pecado no está muerto, sino que la condición de pecador. Eso dice, ¿sí? Entonces debes dejar de pecar, ¿sí? Es lo mismo, es la actitud que nosotros tengamos, ¿sí? Bueno, dice, ¿qué representa el bautismo en agua? El bautismo por inmersión representa la identificación del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Es un acto de obediencia a Cristo después del arrepentimiento y la fe, ¿sí? Eso en un sentido práctico, ¿no? Uno decide bautizarse, si hablamos del bautismo en agua, uno lo decide, ¿sí? Uno decide, de alguna manera, recibir al Señor en su corazón, identificarse con Él, eso en muerte, sepultura y resurrección, ¿sí? Y uno decide entonces si quiere seguir caminando en este camino o no. Bien. Dice, ¿por qué Pablo menciona el bautismo? Explica la unión con Cristo, una nueva vida. Bueno, ahí está basado en el 6, que leímos los versículos 4 al 6, ¿sí? Y Gálatas 2.20. ¿Qué dice Gálatas 2.20, Nino? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive el Cristo. Exactamente. Entonces dice, con Cristo él lo considera, el apóstol lo considera así, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero está hablando de una actitud de su mente, ¿sí? De su voluntad. Bien. ¿Cuáles son los resultados de la unión con Cristo? Bien, vamos a seguir. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, ahí había otra palabrita, mire. Sí, está bien.
porque acá el 6.5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, también se puede traducir así como unidos. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Dice, esta palabra se usa para describir el injerto de dos ramas del griego, bueno, esa palabra, que significa que crecen juntos, ¿sí? Entonces la figura ahí es de una rama injertada, ¿no? Todos sabemos lo que es un injerto, ¿sí? Se corta una rama de otra planta y se agrega, podríamos decir, no sé cómo decir, se adhiere a otra planta distinta, ¿sí? Entonces, a veces había, no me acuerdo dónde en la finca, generalmente los duraznos que venían de invernadero tenían un pie de ciruela, decían, ¿sí? La base era una ciruela, pero la plantita de arriba era un durazno, ¿sí? No sé qué es lo que sería eso, qué mejoraría, pero eran así. Eso venía del... No, pero los hacían así, seguramente la raíz. ¿El durazno? Sí. A ver, las ciruelas se hacen en el pie de hidrobrán. Sí. La pera se hace en el pie del membrillo. Cuando vos tenés la pera Williams, cuando salen los ramilletes abajo sale el membrillo, porque la raíz del membrillo es más dura que la de la pera. Claro. Por eso la injertan ahí. Por eso hacen eso, claro. Pero tenés entonces una planta original, ¿sí? Una base, y tenés una rama distinta, ¿sí? Parece que mi papá alguna vez había hecho algo ahí en la casa, que teníamos unos damascos en el patio, y había puesto alguna rama, puede ser de durazno, me parece, una rama de durazno en un damasco, algo así había hecho, ¿sí? Pero el hecho es que eso funciona, igual se usa también en la viña, ¿no? Pero funciona. Entonces la rama, que sigue siendo la rama de la otra planta, se nutre de la planta original, ¿sí? Entonces nosotros hemos sido puestos de alguna manera en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y nosotros nos nutrimos del Señor, hemos sido puestos ahí, dice, y si lo fuimos en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección, ¿sí? No sé cómo estamos con la hora, ustedes díganme, porque ni idea, ¿eh? No sé. Bien, 9:15. No sé entonces, ¿qué significa eso? No sé. No sé. Hay un montón todavía, por eso digo, no sé si lo vamos a... Bien. Bueno, eso no está. Bien. Entonces dice, Cristo imparte su naturaleza, quienes están en unión con Él. Dice 1 Juan 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla o la simiente de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Bueno, ahí él hace esa conclusión, la semilla es reproducción, así como un hijo refleja la semejanza de sus padres, ¿sí? Bien, se entiende eso, ¿no? Como que nosotros tenemos la naturaleza de Dios y reflejamos la naturaleza de Dios. Y Poli lo ilustró bien el otro día diciendo esto, ¿sí? Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Decía que es la misma diferencia que hay entre nosotros y los jugadores de la selección, ¿no? Entonces decía, bueno, a vos te dicen, ¿sos futbolista? No, no soy futbolista. ¿Jugás al fútbol? Y sí, para el 25 de mayo, el 9 de julio, el feriado, juego a la pelota. ¿Ah? O hago que juego, no sé. Eso es una cosa, ¿no? Ahora, eso sería como cometer un pecado a veces, ¿no? La otra cosa, un futbolista, ¿sí? Un profesional del fútbol, se dedica a eso todo el tiempo, ¿no? Es su forma de vida, ¿sí? A todos los días con el fútbol, ¿sí? Practica el fútbol. Yo no practico el fútbol, ¿sí? Juego de vez en cuando, ¿sí? Bueno, la ilustración es lo mismo, ¿sí? Yo cometo pecados porque tengo todavía mi vieja naturaleza, ¿sí? Pero no vivo en eso, ¿sí? Yo una vez decía esto, ¿sí? Por ejemplo, una mentira, ¿sí? Sí, bueno, hay gente que usted la ve en el mundo y miente todo el tiempo. No le pesa mentir, ¿sí? Entonces está hablando con uno y le está mintiendo. Uno está escuchando y dice, usted me está mintiendo, ¿sí? Y ya lo tiene como una forma común de vida. Ni siquiera se da cuenta que está mintiendo, ¿sí? Es
su forma de vida, su naturaleza, ¿no? Ahora, uno puede a veces a lo mejor mentir, ¿sí? Decir, bueno, le dije algo que no era correcto, le dije una mentira, pero no es que yo todo el tiempo esté tratando de fingir y de engañar y decir una cosa que no es, ¿sí? Esa sería la diferencia. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, como decíamos, esa savia que corre ahora por nosotros, o podríamos decir esa simiente, ¿ah? Los hijos son el reflejo de los padres también, ¿sí? Decir, bueno, este hijo tuyo, ¿sí? Parecido a vos, hace las mismas cosas, tiene tu color de ojos, tu color de pelo, ¿sí? Tiene la misma naturaleza, ¿sí? Bien. Dice, Cristo se hizo hombre para ser como nosotros, tener las mismas tentaciones como un ser humano, pero Él jamás pecó. ¿Por qué? Porque estaba unido con el Padre. Bien. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Dice, ¿a qué se refiere con vieja naturaleza? ¿Sí? Bueno, ahí menciona el capítulo 5, ¿sí? Cuando hablábamos de Adán, ¿se acuerdan que hablábamos de esa vieja naturaleza que Adán nos introdujo en la naturaleza pecadora? Y hablamos de la nueva naturaleza donde Cristo nos introdujo a esa nueva vida, ¿sí? Y bueno, Efesios 4, ese lo leemos, ¿sí? Uy. 4, 22 y 24 dice, o 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ve, acá hay otra cosa que nos indica que lo hagamos, y despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Otra vez dice, despojaos, es algo que yo tengo que hacer, ¿sí? Despojados, seguramente la imagen ahí está hablando de eso, de sacarse las vestiduras viejas, ¿no? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Otra vez pone énfasis en eso, en nuestra mente, en nuestro enfoque, lo que nosotros de alguna manera decidamos. Y 2 de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, eso en varios sentidos, ¿no? Pero en un sentido práctico, todos los días tiene que venir a nuestra mente eso, ¿sí? Que las cosas viejas pasaron y que ya todo es nuevo. Bien. Esto es lo que decíamos recién, la vieja naturaleza es la herencia de Adán antes de ser regenerados por Cristo, ¿sí? Y lo que decíamos el otro día, ¿sí? Queda un remanente de esa vieja naturaleza que se va a ir consumiendo hasta que el día que Cristo nos renueve, ¿sí? Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios, ¿sí? Dice, ¿cómo podemos tener esta confianza? Bueno, dice, ¿se acuerdan de Abraham? También hablamos de Abraham, ¿no? Y eso ahí se refiere más bien en cuanto a la fe con la que él asumía su relación con Dios, ¿sí? Bien. Eso, ¿no? Tuvo fe y confió en la promesa de Dios. Nosotros también debemos tener fe y confiar que viviremos unidos a Cristo, ¿sí? Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Ves? No permitan. Ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Bien.
Entonces ahí pregunta, ¿de qué forma podemos ser instrumentos de justicia para prevenir ser instrumentos de injusticia? Y ahí da la cita de Gálatas 5:16, ¿sí? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sí? Bueno. Bien, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. ¿Qué parte de nuestro cuerpo podrían servir como instrumentos de injusticia y cuál parte del cuerpo es clave para el resto del cuerpo? ¿Sí? Las citas son Romanos 12, 1 y 2, ¿sí? Un versículo bien conocido. Luego, bajo la misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Entonces, ahí hay varios verbos, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos, que no os conforméis, que seáis transformados, renovados y que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Otra vez el énfasis está puesto en que si bien la obra la va a hacer Dios, ¿sí? Depende también de que yo quiera o no quiera. ¿Sí? Dios no va a venir a forzarme, decir, por la fuerza vas a ser santo, por la fuerza vas a progresar. Dios no lo hace así, tiene todo el derecho y tiene todo el poder, y yo soy su siervo, ¿sí? Pero a veces nosotros somos siervos rebeldes, ¿no? Es raro, pero en la antigüedad los siervos no podían hacer lo que querían, ¿no? Ellos no podían decir, bueno, este fin de semana me voy a ir a Mendoza o el lunes no quiero trabajar, ¿sí? Ajá, sí, iba a decir es un esclavo, ¿ah? Le cortaban la cabeza directamente, ¿no? No tenía vida propia el esclavo. Nosotros somos siervos y esclavos de Dios, pero bueno, a veces somos un poco rebeldes, ¿no? Proverbios 3, 5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sí? Hay que prestarle atención a eso. A veces yo pensaba que era una cuestión simbólica nada más, una cuestión metafórica esto de medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos, pero estoy entendiendo que es algo más que eso. Cuando uno está, es real, sí. Cuando uno no está en armonía con el Señor, hay un proceso ahí negativo en nuestra mente y más, ¿no? Donde uno vive mal, ¿sí? Vive en rebeldía, vive incómodo. Esto que ahora le dicen estrés, que le dicen, ¿no? Porque uno está viviendo mal. Ahora, cuando uno está en paz con Dios, uno entiende todo, ¿sí? Descansa, ¿sí? Y verdaderamente viene medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos, ¿sí? Y hay que ver cómo la mente, yo estaba viendo eso en este tiempo, cómo la mente trabaja sobre el cuerpo con el tema de las enfermedades, ¿no? Es impresionante el poder que tiene eso, ¿no? Cuando uno tiene la cabeza mal, el cuerpo se enferma. La cabeza le dice al cuerpo, basta, y ahí empieza el problema, ¿sí? Así que es más que algo metafórico eso, ¿sí? Bien. Dice, sin duda debemos guardar nuestra mente. La mente, en el sentido bíblico, no nos referimos al cerebro, sino más bien al entendimiento de las cosas. Cuando procesamos la información que recibimos, luego esa información mueve nuestros afectos y entonces la voluntad es llevada a tomar una decisión, un curso de acción. Y pregunta qué cosas afectan nuestra mente, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, vivir en pecado, vivir en rebeldía, afecta a nuestra mente, ¿sí? Bien. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Vuelve a preguntar qué parte de nuestro cuerpo podrían servir como instrumento de justicia y cuál parte del cuerpo es clave para el resto del cuerpo.
Bien, eso ya lo leímos y lo vimos. Dice, ¿de qué forma podemos ser instrumentos de justicia para prevenir ser instrumentos de injusticia? Sí, creo que es lo mismo. No sé si la puse 2 veces o está repetida ahí. La esclavitud, 6 del 15 al 23. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Según el pasaje, ¿de quién podríamos ser esclavos? Según lo que dice ahí. ¿Qué les parece? Del pecado, dice, que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Son las 2 opciones que tenemos. ¿Sí? Podemos obedecer al pecado. A veces alguien está en pecado y cree que es libre, ¿no? Cree que puede pecar porque lo está haciendo porque quiere, ¿sí? Cree que en realidad lo está haciendo por propia voluntad y en realidad es esclavo del pecado. No puede dejar el pecado cuando quiere, ¿sí? Es un esclavo en realidad, ¿sí? Y está la otra parte, podemos ser esclavos voluntarios de Dios y ahí es realmente cuando somos libres, ¿sí? Ahí podemos ser libres de verdad. Bien. ¿Por dónde vamos? Bien, ¿qué es lo que falta acá? Faltan 6, 7. No sé si quieren las terminemos, dejamos acá. Y la semana que viene es la última clase. Sí. ¿Querés que lo terminemos la semana que viene? Lo terminamos la semana que viene. Bien. Y terminamos el capítulo 6. Dale. Hemos cerrado el 6. Dale. Llegamos entonces hasta ahí. Bien, vamos a dejar acá porque se está haciendo un poco largo, ¿eh? Bien, entonces ustedes terminen de leer el pasaje. Yo ahí les pasé las diapositivas estas, las pasé ahí al grupo. No sé si alguien después las quiere de alguna otra manera, ¿sí? Pero está bueno esto, ¿sí? Que nosotros entendamos esta diferencia fundamental. Ya somos creyentes, ya somos salvos, pero puede haber una diferencia en nuestra vida entre obedecer, ¿sí? Y ser libres realmente o seguir esclavos de lo mismo que veníamos huyendo del mundo, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar acá y ya la semana que viene terminamos con este capítulo.